Creo que la primera vez que estuve acá, en este sitio, siendo un incrédulo, fue más o menos hace 30 años. Y esto ha cambiado mucho. Y me alegra mucho que hay muchas personas todavía que conozco, personas que todavía, por amistad, por la cercanía de hermanos, todavía me dicen Marco Antonio, no me dicen pastor. Yo sé que para algunos de ustedes, los que están escuchando por primera vez al pastor, ya no me van a poder decir Marco Antonio con confianza, pero si lo pueden hacer, me encantaría. Me encantaría más escuchar mi hermano, porque seguimos por encima de todo, somos hermanos. Y me alegró, me llegaron al corazón los que me dijeron Marco Antonio. Qué bueno, Marco Antonio. Y yo, sí, mis hermanos, son mis hermanos. Hace 30 años estuve por acá y pastor Daniel, ¿dónde está el pastor Daniel? Se fue porque, bien, está crespo y creo que se va a encrespar más. No puedo dejar a la iglesia sin compartirles un poquito de lo que vivimos acá en esos 30 años. Aquí la primera vez que vine a hablar, yo no vine a buscar de Dios. Yo creía que tenía todo perfecto, yo estaba bien. No era consumidor de alcohol, no era mujeriego, tenía buena posición, estaba bien, no necesitaba nada. Vine porque Dios usó la mejor herramienta para cambiar este corazón, y fue el amor. Conocí a mi esposita y mi esposita hacía 1 año y medio tal vez asistía aquí a la iglesia. Obviamente nos habíamos recién, no sé si está bien decirlo, nos habíamos cuadrado, y a los 2 meses yo le dije, yo me quiero casar con usted, yo quiero vivir con usted. Entonces ella me dijo, yo no me puedo ir a vivir así, yo tengo que casarme, yo soy cristiana, yo no sé qué cosas. Y yo, bueno, listo, entonces vamos, y yo hablo con sus pastores y yo me paro donde sea para decir sí y decir que quiero vivir es con usted. Y vine y aquí creo que nos sentamos allí, si no fue en el salón de allí porque no había más. El resto de todo este espacio tan hermoso que tienen hoy en día estaba abandonado porque era un salón, un teatro. Y estaba es que se vienen todos los recuerdos y es terrible. Estaban las sillas todas empolvadas. Hermoso, lugar muy hermoso, y está más lindo hoy. De verdad que ojalá lo amen, porque es donde están siendo edificados. La conversación no duró mucho porque no me entendieron, que yo solamente quería pararme y decir sí, y eran americanos, entonces no entendían bien el tema, y me fui. Pero quedó lo más importante y lo que le agradezco a Dios, y es que quedó un hombre con una inquietud grande de orar por un ateo, y oró tanto que después de unos meses tuve que venir acá. Yo no volví a tener un contacto con ellos, sino que la carga de la oración estaba en mi corazón y yo decía, tengo que venir a esa iglesia, tengo que ir allá porque allá hay algo. Y empecé a llegar y empecé a asistir, y me gané un almanaque, y gracias a Dios por eso. Me gané un almanaque, y fue al pastor Jeff Williams, que estuvo, si no era pegado, era colgado, por eso digo que es un almanaque. Porque si no era pegado, era colgado, preguntándome cómo iba, si tenía inquietudes, si tenía preguntas. Y hablamos de la Biblia, y me trajo libros y me puso a leer de la Biblia, y llegué al primer versículo de la Biblia, y dije, no, esto no hay nada más que hacer. Aquí hay uno que manda y es Dios, y yo tengo que ser su siervo y tengo que ser su esclavo. El 18 de agosto de 1996, en ese salón, tomé decisión por el Señor. Y ahorita estoy igual que cuando oramos con ese hombre, que es tan alto como tal vez 1,80, 1,90, y salió de ese salón y empezó a hacerle gestos al pastor Roberto, que estaba en esta esquina. Y llorando, y yo decía, pero esto qué locura es. Esto es grande para mí, Daniel, gracias. En diciembre de ese mismo año se limpiaron las sillas que eran de madera,
estaban todas obviamente como teatro, el teatro esto estaba más hacia abajo y se celebró la primera boda en este salón, fue la boda de nosotros y fue hermoso, las 120 personas, tal vez las 80, 120 personas que se reunieron nos prepararon toda la boda. Doña Lina nos hizo el ponqué, toda la boda la prepararon ellos, la comida, todo lo hicieron los hermanos. Por eso los tengo acá, por eso todo esto es tan conmovedor. Hace 30 años, vamos a cumplir 30 años con mi esposita, no pudo venir, varios hermanos preguntaron, ¿están en la iglesia? ¿Están sirviendo? En el año 2004, es decir, hace 21 años, la iglesia me ordenó como pastor. Fue un privilegio grande y fue un desafío inmenso. Desde ahí, bueno, hemos venido funcionando. Ya para ese momento teníamos 2 chiquitines, 2 bebés, nuestros bebés, bebés que el mayor se casa en noviembre. Cordialmente invitados los hermanos, y el menor dice que no se casa, pero bueno, yo no sé, no tiene el don de continencia, evidentemente, entonces sí se va a casar en su tiempo y en su momento. Esto es de verdad que es un privilegio. Toda una vida, puedo decir que de recuerdos está aquí. Trabajamos bastante fuerte de lado, a hombro y hombro con Pastor Ricardo, mucho tiempo con el Pastor Omar. Y a muchos de los que están aquí, créame que a muchos de los que están aquí, nosotros seguramente alcanzamos a alzar algunos. Y ya son papás y ya se ven así todos grandotes. Un privilegio, la verdad. Pero bueno, Pastor Daniel, ya voy a arrancar. Bien, Día de la Familia, Iglesia Bautista Tunal. Yo sabía que esto iba a ser un desafío para mí y bueno, ya lo voy superando. Pero también es un desafío, hablar de la familia hoy en día es un desafío. Y podemos tomar el desafío en 2 sentidos. Uno, un llamado a ajustarme y a obedecer. ¿Sí? Un llamado a ajustar mis criterios, mi mundo, mi cosmovisión y ajustarlo a este librito. Perdonen que sea el libro electrónico, pero esa es mi Biblia, no sirve para nada más sino para mi Biblia, para leer y estudiar y todos mis estudios, por eso digo mi Biblia. Aunque lo hago es por mis ojos, no por otra cosa, para tranquilizar un poquito la vista. Pero en nuestros días tenemos un gran problema y es que el mundo se ha venido metiendo con las cosas que Dios ha establecido, con todas las cosas que Dios ha establecido, y en estos últimos tiempos se ha metido de frente con la familia. Se ha metido de frente con la familia. Si miramos la iglesia fue intervenida y la iglesia está debilitada. La iglesia está debilitada y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en otros tiempos, y creo que lo vivimos hace poquito, la iglesia en otros tiempos era escuchada y atendida, no solamente por la comunidad, sino por la sociedad. Recordamos, no sé si ustedes lo miraron hace poquito, murió el pastor MacArthur y fue noticia en los periódicos americanos. ¿Sí? Porque fue de esos últimos bastiones que influían en personas. En Perú tenemos el recuerdo de hombres que estuvieron en esta iglesia, llegaron a esta iglesia y permitieron, y por la gracia del Señor, trabajaron en el sector del Perdomo y abrieron la iglesia en Perdomo. Y estas personas, este varón, llegó a ser consejero del presidente de Perú. Llegó a ser consejero de este hombre, llegó a hablarle, a compartirle algo de la parte espiritual, obviamente, a este hombre. Pero hoy en día la iglesia la vemos y vemos que aún en eso está debilitada, aún hoy en eso sigue siendo gris.
pero lo último que ha hecho la sociedad es involucrarse con la familia. La primera institución, como lo dijo el pastor, la primera institución que se ha establecido. Y pensaba yo, obviamente tengo que desafiar a mis hermanos. Tengo que desafiar a mis hermanos para que se ajusten al modelo bíblico y cierren sus oídos a tanto y tanto diseño que nos están presentando hoy en día. En mis tiempos conocíamos a la familia como papá, mamá, hijos. Hoy en día conocemos 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y un muñeco, 2 abuelitos, bisabuelitos, niños, perros, bueno, lo que se le ocurra ahora lo llamamos familia. Ahora lo llamamos familia. Y créame que no es una cuestión de que no se pueda hacer familia, sino que desafortunadamente aún nosotros como hijos de Dios hemos perdido el foco y consideramos que no se puede establecer hoy en día una familia como Dios la quiere. Entonces el desafío en verdad es grande y pensaba, el desafío debe empezar por lo más urgente. Necesito desafiar, y bueno, empezando en la mañanita donde estamos todavía frescos, en donde los muchachos todavía están atentos, en los que todavía puedo robar un poquito su atención, debo empezar por ellos. Es urgente hablar a los muchachos por la atención, por todas estas cosas, pero también porque es urgente, porque veo que todavía hay una ventana interesante aquí, la ventana, creo que algunos lo llaman 415, y no sé si han escuchado en las misiones la ventana, ¿a qué se refiere? Un espacio de tierra donde no llega el evangelio, pero hay una ventana, hay algunos que han denominado una ventana 415, si no estoy mal, o 416, en la que estamos hablando es de un grupo de edad. Dicen los que han hecho muchos estudios que entre los 4 y los 16 años es cuando, si sembramos el evangelio o si sembramos algo del evangelio, es mucho más probable que la persona regrese a la iglesia o esté en iglesia o permanezca junto al Señor. Y bueno, por ahí miraba algunos y eran así chiquiticos y han estado en iglesia, y ya los veo maduritos y digo, y Dios ha sido fiel y los ha sostenido en la reunión. Luego, también por ese lado creo que es muy importante pensar en estos muchachos y recordarles a ellos y desafiarlos o animarlos, no para que desafíen a Dios, no, sino para que obedezcan a Dios, para que desafíen su vida y se moldeen a lo que Dios ha establecido. Entonces, por eso quería hablar de ellos. Quería hablar de los niños, porque los jóvenes están creciendo en las corrientes de filosofía del mundo. Están creciendo a pasos agigantados. Estamos hablando del 37.8% en España, del crecimiento de los jóvenes que se consideran ateos. De nuestras iglesias han salido muchos niños que dicen: yo definitivamente no creo en Dios. Y es paradójico, la verdad es paradójico. Yo vengo de ese camino. Yo vengo de negar a Dios. Yo vengo de negar su existencia. Yo vengo de decir que todo esto es una construcción mental. Y yo digo, ¿cómo un niño que ha escuchado de Dios, cómo un joven que ha escuchado de Dios, cómo puede decir Dios no existe? ¿Sabe cuál es el gran problema? Y eso es para la segunda parte. Padres, estamos fallando. Estamos fallando. Nosotros estamos desenfocados. Pero obviamente el joven tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. El humanismo ha crecido en cantidades alarmantes. Hoy en día, y aún nosotros como familias, como creyentes, aún nosotros hoy en día estamos desarrollando más el humanismo dentro de la iglesia de lo que se ha desarrollado en otros tiempos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo hoy en día exijo y demando que la iglesia haga cosas para mí. Con todo respeto, la iglesia tiene que darle cuentas a Dios. Nosotros nos unimos y nos sometemos a la iglesia.
Eso es lo que enseña la palabra. Eso es lo que enseña la palabra. Yo no sé si recuerdan eso que dice por allá la escritura en algún evangelio, que dice que nosotros el mayor título que queremos y que deberíamos anhelar, desear en nuestras vidas es ser siervos inútiles. Siervos inútiles. Si nosotros tocamos un instrumento, predicamos, hacemos todo lo de la multimedia o los ujieres que están allá y no sentimos que estamos humillados a nuestro Señor sirviéndole a Él, perdimos el día. Pero sabe, el humanismo nos ha llenado, el humanismo nos ha invadido y necesitamos volver a esa base, necesitamos volver a esa base. Para entrar en materia quisiera preguntarles, ¿cuál es el rol de los hijos en el hogar? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el rol de los hijos en el hogar? Muy bien, lo estamos viendo como un rol, como una tarea, como una responsabilidad. Yo lo veo como un mandamiento. El único mandamiento, la única orden que tienen los hijos dentro del hogar es honrar a padre y madre. Pare de contar. Simple, ¿no? Sencillo, fácil, muy fácil. Nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pare de contar. Algún muchacho que no haya entendido que no tiene un rol en el hogar, sino que tiene un mandamiento para obedecer. ¿Hay alguno de los chiquitines que no haya entendido eso? Honrar a padre y madre. Todos lo entendieron, nadie levantó en serio, tranquilo, si quiere levantar la mano y decir no lo entendí, está bien. Tengo que explicarlo bien para que podamos comprender eso. ¿Todos lo entendimos? O sea que los muchachos, padres de familia, su merced, tome aire, relájese. Su muchacho desde ahora en adelante, o si ya lo había escuchado, lo que se va a preocupar en su vida va a ser honrarlo. Honrar a padre y madre. Hacer que su nombre, que por su testimonio como hijo, digamos de los padres, uy, ese padre, qué padre tan ejemplar, un buen padre. Uy, trabajó fuertemente en esos muchachos, trabajó arduamente para que lo pudiera honrar. Si no es así, recuerde, tenemos los proverbios y los proverbios recuerdan en una gran cantidad de versículos. En los proverbios nos recuerda que el hijo que no tiene disciplina y no tiene formación va a ser vergüenza para sus padres. Ahora, si lo miro y si yo miro las vivencias de los centros comerciales, digo, no ha habido trabajo. Los niños nos avergüenzan, no sé si les pasa a ustedes, nos avergüenzan, haciendo pataletas, gritando. ¿Qué día casi me da un ataque cardíaco? En serio, estaba así como mirando en un supermercado, estaba mirando algo y una niña atrás pegó un grito, una cosa terrible. ¡Guau! Y el papá y la mamá se quedaron así como, no sé, tal vez como espectadores, como mirando, y qué buenos pulmones tiene nuestra, por lo menos los pulmones le quedaron bien hechos, eso tiene fuerza para gritar. Es increíble, increíble. Y lo que hacemos todavía es, bebé, cállate, no seas así, no hagas escándalo que te vas a enfermar. Terrible, ¿no? Terrible. Pero los muchachos tienen solamente un mandato y es obedecer. Quisiera desafiarlos en dos aspectos. Primer aspecto, desafiarlos a ser agradecidos. Los quiero desafiar, muchachos, a los jóvenes, los que tienen padre y madre, a ser desafiados en ser agradecidos, y ya vamos a explicar por qué. Y en segunda medida quisiera desafiarlos a ser obedientes. En obediencia a ese mandamiento, parte de ese mandamiento, porque esto cubriría otras cosas, pero si hay esas dos cosas en la mente y en el corazón del joven, hemos avanzado harto, hemos avanzado bastante. Desafiados a ser obedientes, pero también desafiados a ser agradecidos. Esperamos que Dios hable a nuestras vidas. Pensemos en ese desafío, a ser agradecidos. Es decir, ¿será que los muchachos no son agradecidos? Tenemos que pensar eso. Y número dos,
desafiados a ser obedientes. ¿Será que hoy en día los muchachos no son obedientes? Si lo estamos planteando como una necesidad o como un desafío a vivir de esa manera, ¿será que no lo están haciendo? Cada uno de nosotros tenemos allí nuestra respuesta y cada uno tenemos allí seguramente en nuestro corazón. Vienen a nuestra mente seguro personas, niños, no, este niño no es obediente, no, este niño no es agradecido. Tal vez algunos padres diremos, no, este muchacho no es agradecido. Tendremos que decir eso. Por eso vamos a hablar de esos dos desafíos. Señor Dios eterno, honramos, glorificamos tu nombre, te bendecimos y alabamos y damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar que es tu palabra la que nos está instruyendo. Ayúdanos a recordar, Padre, que lo que se ha preparado para nosotros no es algo circunstancial, no es algo de un momento, sino que, Señor, tú te has tomado el tiempo y más tiempo, Señor, para darnos tu palabra para nuestras vidas. Señor, no nos permitas estar tranquilos y cómodos en el lugar en que estamos. Si algo de lo que estamos escuchando, Señor, que viene de tu palabra, no está acorde con ella, Señor, examina mi corazón como padre, examina mi corazón como hijo, Señor, y ayúdame a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Muchas gracias te damos, Dios, y rogamos siempre tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bien, desafío a ser agradecido. ¿Qué hacen usualmente los padres con sus hijos? Y permítame ir a Proverbios, porque allí es donde encontramos qué es lo que la palabra le anima al padre a hacer con su hijo. ¿Qué es lo que Dios le anima al padre a hacer con su hijo? Mire lo que Dios dice en el Proverbio 31, lo conocemos, yo creo que lo conocemos, la mujer virtuosa. Mire lo que Dios le ha puesto en el corazón a esa mujer virtuosa para hacer por sus hijos. Nos dice el versículo 15, y discúlpeme, voy a ir por varias citas saltando, mirando pasajes, porque sé que estas enseñanzas deben haber estado en nuestro corazón, sé que han revisado el tema, y entonces vamos a ir mirando rápidamente por lo que está allí para avanzar. Proverbios capítulo 31 en el versículo 15 nos dice que los padres, en este caso esa mujer virtuosa, se preocupa por dar comida, ¿cierto? Y se me acabó de venir a la cabeza cuando mi mamá me daba pastica de esa sencillita con lechecita y uy, qué delicia, y eso espectacular. Ahora recuerdo la pastica que me da mi esposa, pero me la da con salsa de tomate, una delicia, ¿cierto? Yo creo que a ninguno nos queda en duda de que así sea el arroz con huevo que prepara la mamá, eso queda tan delicioso y eso no hay nada más que lo que ella hace, ¿cierto? Entonces ella da comida. Versículo 21, da abrigo. Las madres se preocupan, son las que se andan preocupando por todo, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que se preocupaba, mi hijo, pero es que como que los pantalones no salieron buenos y estaban rotos, a la semana ya estaban rotos en las rodillas, y claro, el bebé no hacía sino tirarse en el piso y ellos siempre estaban preocupados. ¿Qué hacemos para el muchacho? Mi bebé está creciendo, ¿no? El saco aquí por la mitad del brazo y la mamá es la que está pendiente, ¿no? El versículo 27 nos dice que la madre es una persona que está vigilante, está cuidando a sus hijos, está allí constantemente viendo qué está pasando, ¿no? Ella es la primera que se da cuenta que al bebecito le salió un puntico por aquí atrás en la oreja, ¿no? Ella es la primera que se da cuenta porque está, ¿sí? Ella es la primera que se da cuenta que hay alguien que como que le está rondando el corazón a ese bebé. Aunque tengo mi propia opinión respecto a eso, pero es ella la que se da cuenta. Sí, ella es la que está preguntando, ella es la que está constantemente qué está sucediendo en el colegio, es la mamá la que está allí vigilante, ¿cierto? Vigilante. En el versículo 28, en cumplimiento a ese propósito, vemos a los hijos dando honra a su mamá, dando honra a su mamá. Y uno dice, uy, qué cosa tan bonita, ¿no? Qué cosa tan perfecta, mundo perfecto. Capítulo 31. Mamá cuida, mamá da alimento, mamá da consejo, mamá da dirección, y el hijo se derrama en honrar a su madre. Mamá, gracias por la comida, gracias por lo que hiciste. Perfecto. Perfecto se vive en la casa.
¿No? No, cierto que no. ¿Quién es el que más protesta por la comida? El hijo. ¿Qué hace el papá con toda la comida que dejan los hijos? Ah, ese sí, muestre para acá. ¿O no? Así toca. ¿Sabe cuál era la norma en la casa? Y esa era una norma que había entrado con sangre en la casa. Se come todo lo que hay en el plato. Se come todo. Mejor, sus platos tienen que quedar para una jugadita y no más. Esa era la norma de la casa. Sí, y eso entró con sangre, en serio, de verdad, eso entró con sangre. Nosotros en mi tiempo teníamos unos platos, mi mamá nos había comprado un platico a cada uno de sus muchachitos, un platico diferente para saber cuál era su bebecito y tenerle ahí marcadito, pero era metálico, ahí esmaltadito. Y por eso es que les digo que esa lección entró con sangre. Haga caso, muchacho, tome a ver a comer. Y si el desayuno no entraba a la hora del desayuno, entraba a la hora del almuerzo. Y si no entraba a la hora del almuerzo, tranquilo que en la cena la tiene lista. Y se come todo lo que hay en el plato. Si miramos eso, si pensamos en eso, hemos perdido el avance. El muchacho se ha convertido en un gatico. Los niños sienten que son un gatico, a diferencia de lo que pasa con los perros, ¿no? El perrito siente y está agradecido porque tiene un amo, lo cuida, lo busca, se le tira allá, le da, lo lame. Bueno, eso es, qué cosa tan dulce, ¿no? Pero ¿qué pasa con el gato? El gato, tengo gatos, ahorita me queda uno solo. El gato llega a las 4 de la mañana y a él no le interesa si yo acabo de llegar a las 2 de la mañana y apenas me estoy acostando, él a las 4 de la mañana llega y me despierta. Él no se pone con contemplaciones. Lo puedo estar acariciando, lo puedo estar, ay, tan lindo el gatico, y cuando él ya no quiere, se voltea y le clava la muela o le pasa el rasguño. ¿Sí? ¿Saben que así se han vuelto los hijos? Dan por contado que el papá tiene que darle alimento y darle comida y darle abrigo y tiene que vigilarlo y tiene que cuidarlo. Dan por contado que debe ser eso. Por eso es que yo hablo de que el muchacho necesita ser desafiado a ser agradecido. Yo no sé, en mi casa había algo y es, mi mamá nos podía dar un sándwich, nos podía dar un poquito de jugo y eso, mamita, gracias. Gracias por lo, estaba delicioso. Puede que se haya quemado un poquito el sándwich y el jugo le faltara azúcar. Uy, qué cosa tan deliciosa, porque estaba el corazón agradecido. Pero hoy en día, ¿cuál es el juicio del muchacho? Otra vez arroz, otra vez carne, ese pollo que me cae pesado, si se lo come, ¿sí? Y terrible ahí de para allá. ¿Y gracias por la comida? No sé. La verdad hay veces que uno se queda sorprendido. Tan es así que ni siquiera el plato se levanta. Se deja ahí debajo de la silla o de la, ¿sí? Ahí se queda. Porque se ha olvidado que aún la mamá ha pasado una cantidad de horas preparando el alimento y está cansada y también necesita sentarse, también necesita comer, también necesita atender sus propias necesidades. Pero han aprendido los muchachos que ellos son el centro y papá y mamá giran en torno. Y no quiero decir más porque eso viene, lo que viene para la segunda parte cuando hablemos de los padres. Porque viene un desafío para ustedes también, padres. Los niños necesitan aprender y necesitan ser desafiados a ser agradecidos. Muchachos, nada de lo que tienen es porque ustedes se lo merecen. Todo lo que tienen es porque Dios ha permitido unos padres, es porque Dios ha permitido unas finanzas, unas economías, y se puede dar eso al hijo. Lo estaban leyendo en la lectura anterior, cómo los padres no pueden darle a un hijo una piedra, ni le pueden dar un pescado, porque eso no está en el corazón de un padre. Un padre está tan agradecido con Dios que le ha dado un hijo, que le da lo que mejor puede darle a ese hijo. Créame, yo creo que ninguno de los muchachos que están aquí, ya puedo hablar con autoridad, yo creo que ninguno de los muchachos recibió las cosas, el máximo de cosas que yo recibí. Han recibido muchísimo más, y están recibiendo, créanme, seguramente están recibiendo muchísimo más de lo que sus padres llegaron a recibir.
Para algunos padres, y no miento, para algunos padres sabían que era su cumpleaños porque ese día le hacían huevo frito. A él, a los demás de la familia no. No había cómo, no había manera. Hoy en día somos regodientos y dígame que no. Ay, no, yo ya no quiero más. Uy, ese huevo me huele, sabe feo. Y más que dijeron que el huevo es muy barato y uy, no, esas cosas baratas no, más bien quiero caviar. ¿Sí? Ese es el corazón del muchacho hoy en día. Cree que todo debe ser, es más, creemos que todo tiene que ser de marca. Hemos perdido hasta ese sentido. A mí me sale carranchín si no tengo las zapatillas de marca tal. Eso es lo que pensamos, eso es lo que sentimos, es lo que tiene en el corazón el muchacho. Si pensamos en el Padre, solamente quiero pensar en el Padre, una sola cosa que nos deja en 1 Timoteo capítulo 3, con respecto a lo que hace el varón por sus hijos. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 4 nos dice que el Padre gobierna bien a sus hijos y los tiene en sujeción. El Padre gobierna bien a sus hijos y los tiene en sujeción. Eso es lo que ha puesto Dios en el corazón del papá. Eso es lo que ha puesto Dios en el corazón del papá. Por eso es que el papá es el primero que dice, no, apágueme ese televisor ya, son las 10 de la noche. Y lo dice así todo tajante y todo cortante como es el papá. Y el papá es el que le dice, no, señor, usted no va a hacer eso, usted va a hacer esto. Por eso es que el papá tiene eso en su corazón. ¿Quién le ha puesto eso? Dios le ha puesto eso en su corazón. Y es más, recuerde, y a veces lo dejamos, y quisiera quitar un poquito el peso a los pastores. A veces dejamos como que no, son los pastores los que tienen que tener a sus hijos en sujeción y tienen que tenerlos y tienen que gobernarlos bien. Tienen que ser de buena autoridad para sus hijos en la casa. Pero créame que si miramos eso, es un requisito para todo el que es padre. Yo no sé si usted como padre, varón, usted como padre quiere tener hijos que anden como quieran por ahí en este mundo. No creo. Yo no creo. Yo creo que nosotros queremos que nuestros hijos vayan bien dirigidos, aunque tengan que salir a esta sociedad y afrontarse a unas condiciones bien difíciles. Queremos unos hijos que sean de bendición, porque eso es lo que es un creyente, una persona que piensa en bendición para este mundo. Desafortunadamente, como jóvenes hemos perdido, los niños han perdido esta situación de ser agradecidos. Muchacho, le repito, todo lo que usted tiene, aún sus padres, son un regalo de Dios. No espere, como dice la canción de Marco Vidal, cuando le canta a la madre, no espere hasta que su papá o su mamá se muera y pretenda honrar su nombre llevándole unas flores. Ya su papá y su mamá no las va a disfrutar, créame. Recuerde que una vez que morimos, el cuerpo queda en la tierra, se descompone y el centro de lo que la esencia de esa persona vuelve a Dios. Y si es creyente, al Señor, y si no, al infierno. No hay más caminos, no podemos decorar las cosas. Entonces no puede usted pensar de que voy a llevar unas flores y voy a llorar y voy a llevar y ser agradecido, y ahí ya no va a honrar a ningún padre. Ahí ya no lo está honrando. Su vida lo deshonró, desde pequeño tal vez lo deshonró. Desde pequeños debemos recordar que estamos para ser agradecidos con Dios y con nuestros padres que Él nos ha entregado. Recuerden una cosa, y creo que el mundo ha entendido muy bien cuál es la condición del muchacho y la ha aprovechado. El muchacho ha llegado a ser desagradecido, a no poder ver en lo que Dios ha hecho por él, porque Dios nos dice en la palabra de Dios, Proverbios capítulo 22, versículo 15, nos dice que el muchacho tiene en su corazón amarrada la necedad. Muchachos, discúlpeme, no lo digo yo, no me mire mal, lo dice el Señor. El muchacho tiene en su corazón amarrada la necedad. Vemos que el muchacho va a querer ser desobediente siempre,
va a querer ser influenciado por el que no conoce de Dios para seguir ese camino. Por eso dijo Dios, hay que ponerles tutores para que los guíen, para que los edifiquen, para que les enseñen el buen camino, para que ellos estén allí constantemente obrando en sus vidas. Ese es el papel del padre. Mire que los niños, por ende, y si miramos la otra cita, Salmos capítulo 127, versículos 3 al 5, compara a los hijos como flechas que se colocan ahí en la aljaba, en la bolsita de las flechas, y los hijos son como esa flecha que se afila, se alista, se prepara para que nada más ni nada menos que en la batalla ese muchacho o esa flecha logre su cometido. Padre, discúlpeme, le sigo ahí anticipando cositas de lo que vamos a hablar en el segundo tiempo. Nosotros tenemos esa tarea de afilar esas flechas. Esa es la responsabilidad nuestra. Pero si pensamos en Proverbios 21, 22 y si pensamos en Salmos 127, nos dice que el niño, el muchacho es una materia en preparación. Jóvenes, muchachos, de verdad, créanme, ustedes son materia en elaboración, están en un proceso. Amen el proceso que Dios está haciendo por medio de sus padres en su vida. ¿Para qué? Para que dejen la necedad. ¿Para qué? Para que puedan ir en este mundo y atravesar. Porque recordemos, estamos en un mundo de tinieblas y tenemos que llegar a formar unos niños que sean unas flechas de luz para que atraviesen estas tinieblas. No para que vayan a las tinieblas y se reúnan con todas las tinieblas, sino para que sean luz en medio de este mundo. Dios nos ayude y le dejo ese desafío a los muchachos. Pastor, creo que ya tengo que partir. Su merced, hágame señas allá. Si no, yo estoy feliz en lo que Dios me ha puesto a hacer y creo que puedo animar a mis hermanos a ello. Hay otro desafío, otro gran desafío, no solamente a ser agradecidos. Por favor, de verdad, si puedo, padre, si usted quiere, por medio del pastor Daniel, avíseme, pastor, el muchacho como que sí está siendo desafiado, está siendo agradecido. Ya me dio gracias porque le doblé todas las mediecitas y se las metí en su cajón y fue y abrió y me dijo, ay mamita, gracias por todas las medias que me dobló. Si no estuviera su merced, ¿a dónde estaría mi ropita? ¿Sí? Entonces me avisa, me alegraría mi corazón, de verdad, decir, oiga, sí, la palabra de Dios sí anima. Para lo último quiero hacer algo muy cortico por dos cosas, porque se me fue el tiempo y tengo un desafío. ¿Me recuerdas tu nombre? Owen, Michael Owen, futbolista. ¿Me haces un favor? ¿Podrías ir al segundo piso? Y en la cocina, si me puedes traer un vasito desechable desocupado. Muchísimas gracias. Gracias, Owen. El siguiente desafío es el desafío a ser obediente. Desafortunadamente vemos la obediencia, la vemos como algo que me limita, como algo que no me gusta. La obediencia, el muchacho a veces la ve como que soy menos, soy inferior. Y entonces quiero desafiar a la autoridad, ¿cierto? Y ya me siento yo con capacidad y con fuerza de ser más y de hacer más y de levantar y de mi papá no sabe y de mi mamá ya no entiende estas cosas y yo ya no tengo por qué estar sujeto a ellos, yo ya soy independiente. Yo siempre digo que el muchacho tiene una mala perspectiva. Él se para sobre el mundo, mira el mundo y dice, oiga, tengo el mundo a mis pies. Y no se da cuenta que está parado sobre una cosa inmensa que lo supera. Y este mundo, con todo y lo grande que nos parece, es insignificante al lado de la estrella más grande. Y no se da cuenta ni siquiera que si se coloca delante de Dios, bueno, venga por aquí. No se da cuenta que delante de Dios no te vayas. No se da cuenta que delante de Dios es mucho más insignificante y no es grande como cree. Y Owen me ha ayudado muchísimo en esta mañana en la enseñanza
Y gracias de verdad, muchacho, porque nos ha ayudado a entender que sí existe la obediencia. Él no me conoce, ¿tú sabes cómo me llamo yo? No me conoce. Pero le dije, haga un favor, vaya y trae el vaso y ya. ¿Cuántas veces lo repetí? Una sola vez. ¿Lo grité? No. ¿Él entendió toda la lección? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. La obediencia sí existe, muchachos. La obediencia sí existe, padres. El asunto es que tenemos que recordarla y tenemos que enfocar muy bien qué es la obediencia. Nosotros tenemos que estar pensando siempre con un propósito. Yo tenía el propósito de ayudarles a entender qué es obedecer, pero muchas veces nosotros cuando hablamos de que quiero que mi hijo obedezca, estamos pensando en otras cosas. Por allá estamos pensando en que yo quiero que él me satisfaga mi deseo, pero no nos damos cuenta que estamos queriendo, que debemos tener un propósito de que él obedezca a Dios principalmente. No es para que me obedezca sencillamente a mí, sino para que obedezca y sirva en el plan de Dios. ¿Los hijos pueden ser obedientes? Sí, los hijos desean ser obedientes, pero deben ser guiados con sabiduría para que vayan en la obediencia, para que caminen en la obediencia. Déjenme revisar 3 cositas, solamente voy a mencionar Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Permítame ver y espero que el muchacho también pueda ver allí algunos aspectos de lo que es la obediencia. Como un hijo fue obediente. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Mire que la obediencia, si miramos la obediencia no tiene límites. Jóvenes, ¿la obediencia tiene límites? No tiene límites. La obediencia no tiene límites. Si vemos allí, el Señor Jesucristo nos dice que el Señor Jesucristo se hizo obediente, ¿cierto? Nos dice la palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fíjese allí que la obediencia no tiene límites. ¿Por qué lo digo? Quien está obedeciendo, el hijo que está obedeciendo al padre tiene 33 años y está obediente a lo que el padre dijo. No tiene límites porque él es rey de reyes y señor de señores, y sin embargo está obedeciendo al padre. No tiene límites porque él con ruegos y súplicas buscó que el propósito del Padre se hiciera efectivo. Digo que no tiene límites porque no mira los escenarios. Cristo está en el momento de su padecimiento y está allí, y es lo que nos lleva a pensar en el momento en que está siendo arrestado o que va a ser arrestado, y él está orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Y eso es obediencia. Ahí vemos a un hijo que es obediente y reconoce que la obediencia no tiene ningún límite. Pero sabe, la obediencia tiene grandes recompensas. Vemos un gran crecimiento espiritual porque el Señor dice allí que él siguió conociendo y sabiendo qué era la obediencia, aprendió algo más. Vemos un crecimiento espiritual, padeció la muerte por la obediencia. ¿No es lo que nos pide Dios a nosotros? Entregar nuestra vida en señal de que hemos entendido cuál es nuestro compromiso para con Dios. Y esto nos trae una recompensa inmensa de ver esa obediencia de ese hijo. Y es que fue el autor de la salvación. Es autor de la salvación. ¿Qué hace que todo esto sea posible? Un hijo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo sé que de pronto algunos muchachos están pensando: no, pero es que eso fue Cristo. Es que es Él. Pero ¿no decimos nosotros que queremos ser imitadores de Cristo? Entonces, ahí está la característica sencilla para los hijos: sean obedientes. Cumplan ese mandamiento, ¿cierto? Cumplan el mandamiento de honrar a sus padres. ¿Cómo? Siendo agradecidos.
pero también obviamente mirando y siendo obedientes. Hijo, yo le pido un favor, le quiero dejar allí a los hijos una cosita más en Juan capítulo 1 versículo 12. Anhelen ser hijos, de verdad, anhelen ser hijos. Nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahorita se reconocen como hijos de X padre, pero lo fundamental para sus vidas se ha hecho hijo de Dios. ¿Cómo? Recibiendo y creyendo en el Dios verdadero, moldeando su vida, entregando su vida a Cristo, porque Él es quien da la vida eterna. Primera parte para los hijos, primer desafío, a ser agradecidos y a ser obedientes, anhelando ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios, gracias por lo que haces. Ayúdanos, Señor, bueno, con los muchachos. Obra en el corazón, Señor, para que puedan ser obedientes a ese mandamiento tuyo de honrar a padre y madre. Y, Señor, si somos hijos tuyos, honrarte a ti también. Padre bendito, gracias por lo que has dejado escrito. Gracias por este tiempo, Señor, y ayúdanos a extender estas enseñanzas a través de nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.